El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad es la virtud de caminar en la verdad. No solo porque cuando uno camina en la verdad reconoce humildemente sus caídas y tropiezos, pide perdón por sus errores, sino también porque el humilde es capaz de ser agradecido, dando gracias por los dones y talentos que Dios le ha concedido. El que no es humilde, al final cae en la ingratitud, que le hace pensar o que solo tiene derechos y no obligaciones, o que Dios, su familia y los demás no le han dado nada. Con cuánto dolor escucho tantas veces esa expresión: es que se ha hecho a sí mismo. Yo no conozco a nadie que se haya hecho a sí mismo, porque todos hemos nacido en una familia, con unos padres que tuvieron más aciertos o menos, pero naces en una sociedad que te permite pues, poder estudiar, tener una sanidad pública bastante buena, una calidad de vida que posiblemente no se ha tenido en otra época de la humanidad. Y sin embargo algunos dicen se ha hecho a sí mismo. Creo que el Evangelio de hoy nos recuerda que somos afortunados. Afortunados porque Dios es nuestro Padre. Creo que aquí hay que decir las cosas como son. Dios es el creador de todo lo que existe. Y porque es el creador de todo lo que existe es obra suya. En cierto modo, en ese sentido, Dios es Padre de todo. Es como un escritor. Todo escritor escribe siempre algo de sí mismo. Toda obra es autobiográfica, en un sentido o en otro, en algunos aspectos o en otro. Como un pintor que expresa lo que siente en su corazón. No expresa lo que siente otro, expresa lo que él siente. En ese sentido, su obra es autobiográfica. Dios, como creador, deja su huella en su obra creada, el universo. Pero solo el ser humano es creado, según nos dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Porque el Señor le da el alma, que es la parte espiritual del ser humano. Pero es que además Jesús nos revela, ayer nos lo enseñaba el Evangelio, que Dios, además de creador, nos adopta como hijos. Nos eleva por medio de Él a la condición de hijos. Y por lo tanto, aunque todo ser humano es criatura de Dios, y aunque al ser criatura de Dios, Dios ama a ese ser humano, no todo ser humano es hijo adoptivo de Dios. ¿Cómo se consigue esa filiación adoptiva? Se consigue mediante el bautismo, que nos injerta en la vida divina. No es que Dios no ame a los que no están bautizados, claro que les ama, son obra suya, y Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no todos conocen a Dios, no todos han conocido el bautismo, y por lo tanto no todos han tenido los mismos dones. ¿Son culpables ellos de no haber conocido a Cristo? Por supuesto que no. Por eso los misioneros y la Iglesia tiene ese afán de, siguiendo las palabras de Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, tiene ese afán no de hacer proselitismo,
sino de llevar el nombre del Señor para hacer cristianos, para hacer hijos de Dios que puedan disfrutar de aquello que corresponde a los hijos adoptivos. Cuando esto no lo tenemos claro, cuando decimos cualquier persona es hijo de Dios, ¿estamos obrando mal? No, porque lo decimos en el sentido de que Dios es el creador de todo y desde ese punto de vista toda obra de Dios en parte se puede decir que somos hijos suyos, pero en puridad solo son hijos aquellos que son o naturales o adoptados, y en ese sentido solo los que somos injertados en la vida divina mediante el bautismo somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora pregúntate, como hijo de Dios, porque he sido bautizado, porque he conocido el amor de Dios y he escuchado su llamada a seguirle, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy pidiendo? Hay veces donde los hijos son caprichosos, donde solo piden, pero no son capaces de darse cuenta de que tienen obligaciones. No solo tengo derechos, también tengo deberes. Todo hijo tiene derechos, pero también obligaciones, tiene deberes. Y por lo tanto tendremos que aprender a asumir nuestros derechos, pero también a preguntarnos si estamos cumpliendo con nuestros deberes. Porque pedimos, pero ¿pedimos bien? ¿Cuántas veces solo pedimos cosas materiales y no pedimos la santidad? ¿O no pedimos que el Señor me ayude, me dé fuerzas para superar mi mal carácter? ¿O para limar las aristas de mi carácter que me hace hacer daño a los demás? ¿Cuántas veces pedimos y como hijos tenemos derecho, pero pedimos mal porque no pedimos lo necesario? Por eso pregúntate, ¿soy una persona, un hijo agradecido? Agradecido porque cuando no comprendo los planes de Dios, me fío de Él, asumo el misterio de que Dios es más grande que yo y por lo tanto, en lugar de rebelarme contra Dios, me acojo a la misericordia divina e intento corresponder a mi Padre Dios. En segundo lugar, ¿qué testimonio estoy dando ante el mundo? Estoy dando el testimonio de un hijo agradecido que se siente afortunado porque inmerecidamente Dios le ha elevado a la condición de hijo adoptivo. ¿O soy un hijo caprichoso que cuando no recibo lo que pido me enfrento a Dios, me rebelo contra Él y doy, lógicamente, ese antitestimonio a los demás? ¿Qué dos virtudes debe tener un hijo agradecido? Primera virtud, la gratitud. Aprender a valorar lo que tengo y darme cuenta de que todo es gracia, como decía Santa Teresa de Jesús, y que por lo tanto me tengo que sentir afortunado y tengo que ser una persona que cuando no comprenda acepte el misterio. Dios mi Padre es más grande que yo. Y segunda virtud, la obediencia. Un hijo agradecido obedece, aunque le cueste, se fía, aunque a veces no entienda. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la cruz de Cristo, necesariamente su voluntad se arrodilla ante esa cruz y dice: Señor, me fío de ti, me amas tanto, no te merezco, pero te estoy agradecido porque te necesito. Pues pidamos al Señor que seamos hijos agradecidos, que asumamos nuestros derechos, pero también nuestros deberes, y que demos ante el mundo el testimonio que el mundo necesita y que la Iglesia tiene el deber de llevar a cabo, el testimonio de la gratitud, el testimonio también de la obediencia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Pedimos por el Papa Francisco, para que el Señor le conforte en la enfermedad, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos especialmente por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, en Siria, en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Pedimos también por nuestros gobernantes,
para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nosotros este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestra vida y progreso siempre. Atiende, Señor, los deseos de los que te suplican, y al aceptar nuestras ofrendas y plegarias, convierte hacia ti los corazones de todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está El cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Mario, David y Caridad, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, haz de estos santos misterios que nos entregaste como prenda de nuestra salvación, auxilio en el presente y también para el futuro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu Iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protégela siempre con tus auxilios en el peligro y dirígela hacia la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido. Defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, lo sabroso de la tierra comeréis. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza,
tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en el cielo, en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pablo VI tuvo que afrontar un pontificado sumamente difícil, la época del posconcilio, una época de confusión, de luchas entre dos facciones contradictorias o contrapuestas que tenían dos visiones distintas de la Iglesia y de la misión de la misma. En esa época en la que el mismo Papa dijo que el humo del infierno se había colado por las rendijas de las puertas, el mismo Papa fue el que dijo: la Iglesia y el mundo necesita testigos y no maestros. ¿A qué se refería el Papa Pablo VI? Se refería a que estaba cansado de escuchar profetas de calamidades, personas que solo señalaban lo negativo, el mal que había en el mundo y en la Iglesia, pero que no señalaban el bien de la revelación, la bondad y el amor de Dios que fundó a la Iglesia para que fuera sacramento de salvación. Que había problemas, siempre los ha habido dentro de la Iglesia, son fruto del pecado del ser humano, pero que también la Iglesia tiene que ser y es sacramento de salvación cuando enseña, cuando dirige la mirada hacia Cristo su Salvador. Eso también es innegable. Por eso, en esta etapa que también a nosotros nos ha tocado vivir de zozobra y de duda, tras un pontificado de certezas como fue el de San Juan Pablo II, aquel hombre venido del telón de acero, más allá del telón de acero, ahora nos toca vivir pues una etapa difícil, donde escuchas noticias por parte de unos y de otros desconcertantes, documentos vaticanos aprobados por dicasterios en Roma que son rechazados por unos y por otros. A todos sabemos, por ejemplo, la polvareda que levantó el último documento de doctrina de la fe, Fiducia Supplicans, y como él otros. En este contexto creo que esas palabras de Pablo VI, al hilo del Evangelio, deberían ser para nosotros una llamada de atención y un modelo a seguir.
La Iglesia necesita testigos y no tanto maestros. Los maestros se dedican a enseñar, pueden pensar que lo saben todo. Los testigos simplemente dan fe. Hay dos tipos de testigos. El primer grupo de testigos son aquellos que son testigos que han visto y han oído. Y luego están los testigos que hablan de referencia. Estos son los peores. Los testigos que hablan por referencia hablan como si supieran, pero no han visto ni oído. Simplemente les han dicho que. Y ellos, con certeza y con fortaleza, dicen, yo he escuchado esto. Y cuando le dice uno, ¿y a quién se lo escuchó usted? ¿Y en qué circunstancias? Bueno, yo no lo vi directamente, dicen. A mí me dijeron que. Bueno, pues su credibilidad, lógicamente, y su peso es mucho menor. El testigo, sin embargo, que ha visto, que ha tocado, que ha oído, es un testigo que se puede decir que es de mucho mayor peso. ¿Hemos tocado nosotros, sentido el amor de Dios? ¿Hemos tocado y sentido nosotros la salvación que Cristo nos trae porque rezamos? Porque nos confesamos con frecuencia, porque creemos en el poder de Dios, en el poder de la gracia que limpia, cura y sana nuestras heridas? ¿O hablamos por referencias? ¿Cuándo es hablar por referencias? ¿Cuándo tiene lugar? Cuando tú nunca rezas, cuando tú nunca te confiesas, cuando no vas a misa con frecuencia y hablas de Dios por referencias, pero no lo has tocado. No lo has tocado porque no haces oración, porque no dejas que Él cure y sane tus heridas, porque tienes con Dios una relación de cierta relación, pero en la lejanía. Dios es alguien en tu vida, pero alguien marginal. La Iglesia necesita testigos, testigos que como la mujer que sufría flujos de sangre, manifiesten ante el mundo, Dios me ama, me ha salvado. Testigos que, como aquel que es curado de la lepra, va corriendo y proclamando, a pesar de que el Señor le ha dicho que se callara, proclamando, este me ha quitado la lepra. ¿Qué testimonio ante el mundo damos nosotros? El testimonio de aquellos cristianos que se sienten redimidos y que por lo tanto somos pecadores, pero nos sentimos salvados. Sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. El testimonio de esa persona es un testimonio de esperanza, de alegría, porque se siente salvado y por lo tanto redimido. El testimonio del que ha oído hablar del que es testigo de referencia simplemente porque ha escuchado, es un testimonio muy pobre. Nuestro testimonio tiene que ser el testimonio de Tomás, que tocó las llagas de Cristo. Y por eso le dijo Jesús, no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros a los nuestros? ¿El testimonio de esperanza de alguien que se ha sentido amado y querido por Dios? ¿Que sabe que Dios le quiere aunque no se lo merezca? Si ese es nuestro testimonio, engendrará vida, llevará alegría y esperanza, porque damos testimonio de algo que a nosotros nos ha salvado. Y aunque los demás digan cállate porque molestas, no podremos callarnos. Nuestra vida será testimonio de esperanza y de luz ante los demás. Por lo tanto, preguntémonos, ¿somos maestros, aquellos que hablan y hablan y hablan como si fueran perfectos? ¿O somos testigos de una verdad, la verdad del amor de Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos? El mundo y la Iglesia necesitan testigos enamorados y que se sienten salvados no por sus propias fuerzas, sino por el amor y la misericordia divina. Que sea así en nuestras vidas. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre sacramento universal de salvación, por la paz, la misericordia y el perdón de los pecados, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan,
para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Santifícanos, Señor, complacido por estos sacramentos, purifícanos de nuestros vicios terrenos y condúcenos hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María Luisa, Leonardo y Lilia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio nos indica cómo quiere que le tratemos. Porque en el Antiguo Testamento muchos estaban acostumbrados a buscar a Dios por interés o por miedo, pero no por amor. Y Jesús les dice a sus discípulos: si me amarais, guardaríais mis mandamientos. Eso es lo que Cristo quiere, que le amemos. Esa es su pretensión. No viene a infundir miedo ni terror, pero tampoco puedes acercarte a Él solo cuando estás necesitado. Y cuando piensas que no necesitas nada, vives como si Él no te amara y te necesitara. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados, pidiendo perdón especialmente por las veces en las que no hemos pensado en Dios, cuando solo nos hemos acercado a Él por interés. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras
lo que repasamos en el recuerdo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que lo pidiera, pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que aquello mismo que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados de una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Jesús es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Él no viene a echar por tierra, a abolir el Antiguo Testamento, sino al contrario viene a darle pleno cumplimiento.
Eso no significa que no venga también a quitar aquello que con el paso de los años se ha ido depositando en el corazón de los judíos y que no era voluntad de Dios. Los judíos habían recibido, como pueblo escogido, el anuncio de Yahvé. Y ellos tenían, el judío ortodoxo, antes de entrar en su casa, tenía puestas unas palabras del Antiguo Testamento, el Shema: escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Pero estas palabras, que deben ser entendidas desde la óptica del corazón, desde la óptica del amor, sin embargo, muchos no las vivieron desde esa óptica. Buscaban su interés. Para un judío, ¿qué era lo importante? Sobre todo si eras fariseo, la salvación. El judío buscaba quedar justificado. Y una vez que quedaba justificado porque había cumplido la ley, se sentía satisfecho y, por lo tanto, se sentía tranquilo. Y cuando viene Cristo, que les dice, sobre todo a los fariseos, que no basta con no hacer el mal, sino que además de no hacer el mal tienen que hacer todo el bien que esté en su mano, a ellos les descoloca, les pone fuera de juego, les saca, como dicen ahora, de su zona de confort. Y este era el problema. Muchos judíos vivían en su zona de confort. Su zona de confort significaba que tenían que cumplir con la Torá, con la ley de Moisés, con los 10 mandamientos, y que una vez que los cumplían ya quedaban tranquilos. Subían al templo a rezar cuando lo mandaba la ley, pagaban el diezmo de lo que ganaban, cosa que supongo que les costaría, pero una vez que lo hacían ya quedaban tranquilos. Y Jesús viene a decirles: no basta solo con no hacer el mal, tienes que hacer también todo el bien que esté en tu mano. Y aquello les desconcertó. ¿Por qué razón? Porque les exigía cada vez más. Porque ellos, que buscaban sentirse tranquilos y seguros, se sentían entonces, ante el mandamiento del amor de Cristo, se sentían desconcertados, puesto que tenían que intentar amar cada vez más. No bastaba con pagar el diezmo al templo. Si además de pagar el diezmo veías a una persona necesitada, tenías que hacer lo que Jesús te decía: compartir tus bienes con ellos. Y entonces esta nueva ley de Cristo no les gustaba. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos: si me amarais, cumpliríais mis mandamientos. No basta solo con evitar el mal, tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. No puedo solamente buscar mi interés, quedar tranquilo y justificado. Eso es lo que buscaban los fariseos. ¿Yo qué tengo que querer hacer? He de desear hacer la voluntad de Dios. Ay, claro, pero es que eso de hacer la voluntad de Dios exige mucho. Exige mucho porque el Señor, decía San Francisco de Asís, aquel al que llamaban el otro Cristo, que recibió incluso los estigmas, las heridas en las manos, en el costado y en los pies, decía: Dios es nunca bastante, porque siempre pide más. Y todos lo comprobamos. Cuando tienes conciencia, cuando intentas amar a Dios, te das cuenta de que siempre te pide más. Oye, es que he cumplido con mi horario laboral. Sí, pero ahora el Señor te pide también que ayudes a ese compañero tuyo en el trabajo que a lo mejor no llega o no sabe resolver un problema, y tú, que estás cumpliendo con tus deberes, tus obligaciones, te tienes que sentir llamado a ayudarle. Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor a Dios. Y Cristo nos ha dicho que tenemos que seguir sus mandamientos. Y el mandamiento que Cristo nos da, que viene a culminar la revelación de Dios a los hombres, es: no basta solo con no hacer el mal. Tienes que hacer todo el bien que esté en tu mano. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Muriendo por nosotros en la cruz. Y claro, si yo tengo que amar como Cristo me amó, tengo que morir. Morir a todo aquello que me enfrenta con los demás y no es justo. Morir a mi orgullo, a mi soberbia. Morir a mi comodidad cuando veo a Cristo que pasa a mi lado y necesita y pide mi auxilio y mi ayuda.
Morir también a mi rebeldía, cuando en mi corazón nace esa rebeldía que me hace rebelarme contra lo que Dios me pide. Ser, por tanto, dócil a la voluntad de Dios. Pero entonces te tienes que preguntar, ¿y yo que sigo o digo que sigo a Cristo, qué es lo que quiero? ¿Quiero vivir en mi zona de confort, quedar justificados como hacían los fariseos? ¿O yo lo que quiero es amar a Dios? Si yo quiero amar a Dios, tendré que aprender a escuchar su voz. Tendré que aprender a hacer su voluntad. Oye, es que duele, pero eso es lo que tengo que hacer. ¿Y hasta cuándo y dónde tengo que amar? Decía Santa Teresa de Calcuta que tenemos que amar hasta que duela. Y amar hasta que duela todos sabemos lo que es. Significa darte. Significa sufrir. Significa que no solo puedes amar cuando te nace del corazón y es fácil, sino también cuando te cuesta. Porque Cristo te amó de esa manera y te ha dicho que si le amas, tienes que vivir como Él te enseñó. Tienes que cumplir sus mandamientos. Esta es la primera enseñanza. Cristo viene a sacarnos de nuestra zona de confort, sí. Cristo viene a purificar una religión que era buena, pero que con el paso de los años y de los siglos había cogido adherencias históricas que no eran tan buenas. Muchos judíos buscaban a Dios por interés y deseaban simplemente una religión cómoda. Pero es que Dios se entregó por nosotros y se dio plenamente para salvarnos. Y ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué pretende Dios? Que le ames. Dios quiere tener contigo una relación personal que no esté basada en el interés ni en el miedo, sino en el amor. Pero amarle a Dios implica ser dócil a su voluntad, hacer lo que Él te pide. Evita el mal, de ahí eso se desprende de los 10 mandamientos, y haz todo el bien que puedas, aunque tengas que entregarte y sacrificarte, aunque tengas que darte a los demás, como Cristo se dio por ti para salvarte. Y cuando haces eso, estás amando a Dios, estás haciendo feliz al Señor, estás siendo un buen hijo que ama y corresponde a Dios porque le ve presente en los pobres y en los necesitados. Dios quiere tener contigo una relación basada no en el miedo, pero tampoco en el interés, sino en el amor. Y el amor verdadero se demuestra cuando uno es capaz de entregarse por el otro, en este caso por Cristo. Porque a lo mejor el otro no se merece que tú le perdones, pero Dios sí se lo merece. Y por eso tenemos que aprender a decir, Señor, por ti, por amor a ti lo hago. Por amor a ti me entrego y soy generoso con esta persona. Por amor a ti me sacrifico y ayudo al que pasa por mi vida y su necesidad es para mí también una urgencia porque necesito ayudarte dado que estás en Él. Por amor a ti, Señor. Dios quiere tener contigo una relación de amor. Y si le amas, tienes que aprender a seguir sus mandamientos. Evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano. Pero es que además concluía el Evangelio diciendo que a aquellos que le amen a Él, Él les revelará, les iluminará. Todos nosotros tenemos fe, por eso estamos aquí. Pero tener fe no significa que comprendamos los planes de Dios siempre. Tener fe no significa que no haya veces donde nos cueste hacer la voluntad de Dios porque no sabemos por qué el Señor nos pide que hagamos esto o lo otro. Tener fe no significa comprender todo en la vida. Tener fe significa confiar, significa abandonarte en Él. Y para confiar en Dios tenemos que recordar, por una parte, que Dios nos ama, que subió a la cruz por nosotros, que nos creó porque nos ama y nos quiere. Tenemos razón, tenemos inteligencia. ¿Por qué creo? Porque mi razón me dice que este mundo en el que vivo no pudo surgir simplemente porque hubo una explosión cósmica y casualmente se formó la materia y evolucionó de esta manera sin que hubiera una mente privilegiada y superior. Nuestra razón nos dice, existe Dios, un ser superior. Pero es que también tenemos corazón. Y el corazón, como decía Pascal, tiene razones que la razón desconoce. Madre Teresa, cuando alguno iba a visitarle, iban muchos agnósticos y ateos a visitar a Madre Teresa, y le decía, Madre, no tengo fe.
¿Cómo puedo tener fe? Madre Teresa les decía simplemente una cosa: ponte a amar. Es decir, limpia este baño, cuida a aquel necesitado, ayuda a esa persona que está sufriendo. Y verás que cuando amas, tu corazón tiene razones que a veces la razón desconoce. Cuando uno ama, su corazón le da razón de su fe. Podré no entender los planes de Dios, podré no comprender por qué el Señor ha permitido que mi padre o mi madre se mueran a una edad temprana. Podré no comprender por qué tengo un cáncer o tengo una enfermedad, pero mi corazón me dice: fíate de Dios. Cuando uno ama, su corazón le da razón para tener fe. Pero cuando no ama, tu corazón cada vez es más egoísta y por lo tanto no se da cuenta de las razones que tiene para confiar y creer en Dios. Por eso, amemos. Amemos a Cristo que pasa a nuestro lado. Y cuando no te apetezca, porque supone para ti un esfuerzo y te saca de tu zona de confort, di: Señor, por ti. Porque nosotros no solo amamos cuando nos nace del corazón, no solo amamos a los nuestros, tenemos que amar a todos aquellos, sean nuestros o no, donde está Cristo, a aquellos que son Cristo que sufre, que pasa a mi lado y que necesita mi auxilio. Solo si hacemos eso, si amamos, si vivimos así, estaremos amando a Dios. De lo contrario, nuestra fe podrá ser una fe muerta, porque decimos que creemos en Él, porque podemos venir a misa incluso y cumplir con todas las normas rituales, pero nuestra fe está muerta porque no tiene obras. Y una fe sin obras es una fe hueca, falsa y vacía. Pregúntate: ¿estaré amando a Dios como Él espera y se merece? ¿O por el contrario, como los fariseos? No quiero que Dios me complique la vida, no quiero que me saque de la zona de confort, quiero vivir en la ley del cumplimiento, pero no en la ley del amor, que es la que Cristo nos dio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe, y a causa, por tanto, de las cruces desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia y caridad. Roguemos al Señor. Pedimos para que el Señor nos envíe la lluvia que tanto necesitan nuestros campos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Emilio, Teresa, Sandeni, José Ricardo, Betty, Carmen, Miguel y difuntos de la familia Tarre Romero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La religión del cumplimiento es una religión cómoda. Hombre, supongo que a todo judío le costaba pagar el diezmo, o le costaba subir al templo cuando había que subir, o le costaba cumplir los 10 mandamientos. Pero ¿sabías lo que había que hacer? Es esto y nada más. Evita hacer el mal. La religión del amor no entiende solamente de evitar hacer el mal. Es la religión de hacer las cosas por amor a Cristo, de verle a Él presente y porque está presente en el necesitado, implicarte, salir de tu zona de confort, complicarte la vida, compartir tus dones materiales y morales con los que sufren y pasan a tu lado. Y cuando no nazca de tu corazón, porque esa persona quizás no se lo merezca, o porque no tengas fuerza para hacerlo, di por ti, Señor, y encontrarás razones para amar al Señor, encontrarás razones para darte. La religión del cumplimiento es cómoda, pero no llena el corazón del hombre. Solo la religión del amor es la religión perfecta, que te conduce a corresponder a Dios, que te conduce a dejar que Él guíe tus pasos y te haga plenamente feliz. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma,
pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre que bendiga a nuestras familias. Regina Celi, letare, aleluya, quia quem meruisti portare, aleluya, resurrexit sic